Y estamos listos para que después la podamos compartir con ustedes. Como bien lo comenté hace unos instantes, vamos a comenzar el primer tema de nuestro ciclo de webinars del mes de febrero sobre todo lo que está relacionado a los avisos de modificación al salario base de cotización, pero particularmente aplicando la UMA 2026. Para ello, pues bueno, contaremos con el expertise de David que nos ayudará a entender, seguir, corroborar, confirmar, en fin, todos los temas que tengamos, todas las dudas que tengamos con relación al tema, nos estará apoyando en este espacio. Entonces, ya comenzamos, pero antes de cederle la palabra a David, quiero invitarlos a que nos sigan a nuestro canal de YouTube. Esto porque es importante. Regularmente, como varios de ustedes ya nos han seguido, todas las ponencias o todos los encuentros que hacemos a través de esta plataforma las grabamos para después enviárselas y ustedes puedan volver a ver estos encuentros para revisar cualquier punto. Entonces, en nuestro canal de YouTube, ustedes van a poder reconsultar cualquiera de las ponencias, tanto de las que hemos tenido con David, junto con otros expertos, para que no se pierdan ninguno y puedan participar, consultarlas. Entonces, ahí en pantalla está el nombre de nuestro canal, que es @worky20. Y si les parece más sencillo, aquí en el chat les dejo el link para que ustedes se puedan meter. Es muy sencillo suscribirse. Ahí hay un botoncito que dice suscribirte, le dan pic y en automático les dará la notificación para saber si ustedes quieren que les den como una campanita para que les notifica cuando tengamos un nuevo video. De esa manera ustedes se van a ir notificando de, Worky acaba de subir un nuevo video y pueden estar al tanto de este y otros encuentros que tendremos. ¿Va? Entonces, David, para no robarte más tiempo, te dejo el control de la pantalla para que puedas, compartirnos todo lo que vamos a conversar el día de hoy. Muchas gracias, David. Claro que sí, Alex, muchas gracias. Pues bueno, vamos a comenzar con esta sesión. Bienvenidos todos, saludos a todos que estén conectados. Aprovecharemos esta hora para poder actualizarnos de algunos eh, cálculos que es necesario estar realizando cotidianamente y hoy hablaremos de esta obligación de enviar avisos de modificaciones salariales de salarios base de cotización al IMSS. Y además que es una obligación constante. Cada eh, periodo mensual, bimestral y anual hay ciertos eventos que nos llevan a tener que cumplir con esta obligación. Entonces vamos a analizar pues lo que está alrededor de esta obligación del envío de avisos de modificaciones salariales al IMSS. Y bueno, hoy, precisamente porque se acaba de estrenar el nuevo valor de la UMA, pues también vamos a estar eh, retomando, bueno, esta obligación e enseñando y repasando lo que se debe de hacer precisamente con esta actualización de este parámetro de la UMA. Encontramos en la ley del Seguro Social el artículo 15 con varias obligaciones patronales y en la primera fracción está precisamente contemplada la obligación de estar comunicándole al IMSS todos los avisos más bien, todas las modificaciones, lo hacemos a través de un aviso, pero la obligación es comunicarle al IMSS las modificaciones que le hacemos a los salarios, a las prestaciones o factores como el incremento del salario mínimo o de la UMA, implica que se mueva ese dato, ese valor del salario base de cotización. Entonces, la obligación del patrón es presentar el aviso y nos da un plazo de 5 días hábiles para realizarlo. Mientras se haga dentro de ese plazo, estamos en ley, estamos en orden y no tiene mayor impacto. Bueno, pues de aquí comenzamos con esta obligación y vamos a ver que para efectos de la ley del Seguro Social, aquí sí nos enfocamos en ley del Seguro Social. Solo tenemos tres tipos de salarios: fijos, variables y mixtos. Salarios, aunque está en un término genérico, hace referencia al salario base de cotización. Recuerden, ley del Seguro Social, no interesa las otras leyes, no interesa los otros términos, todo se enfoca a lo que la propia ley
es su materia. Entonces, aunque encontramos ahí en el artículo 34 la expresión salarios, así a secas, hace referencia exclusivamente al salario base de cotización. Por lo tanto, tenemos tres tipos de salarios base de cotización: salarios fijos, salarios variables y salarios mixtos. Los tres se actualizan, los tres cambian, y aquí vamos a ir viendo cuáles son las reglas, las fechas, los cómo para poder hacer esta actualización precisamente ante la autoridad. Comenzando con el plazo, vimos que en el artículo 15 de la ley establecen los 5 días hábiles de plazo para hacer la presentación de esta modificación. Ahora, dependiendo del tipo de salario, será el conteo de esos 5 días. Si son salarios fijos, si lo único que se le pagan a los trabajadores son percepciones fijas, entonces el salario como tal es fijo y el plazo que tenemos son 5 días hábiles para hacer la presentación. Nos dice el artículo 34, fracción primera, que son esos 5 días hábiles se cuentan a partir del día siguiente al cambio. Entonces tenemos 5 días, se da el cambio, tenemos 5 días después hábiles para poder hacer o realizar esta actualización del salario, de presentar el aviso, de mandar el aviso al INSS. Y entonces estamos dentro de ese plazo. ¿A partir de cuándo se cuenta? A partir de la fecha en la cual se actualiza el salario fijo o algún componente del salario fijo. Esto es importante. ¿Cómo se actualizan los salarios fijos? Pues prácticamente en dos casos. Uno, cuando le subes el salario base a tu colaborador. Y dos, cuando tú le incrementas o modificas las prestaciones eh, que le das, prestaciones adicionales, ya sea de ley o adicionales, tus superiores a la ley, pues bueno, tú das una prestación fija y si haces un cambio en ella, entonces esa es la razón por la cual se deberá hacer la modificación. Para poner un ejemplo, le pagas, tiene un salario diario de 500 pesos y acuerdas un incremento del 10% a partir del 1 de enero. Entonces, a partir del 1 de enero, si su salario sube a 550, salario base, bueno, pues tienes que tomar a partir de esa fecha, contar los 5 días hábiles para poder hacer el cálculo y manifestar el nuevo salario base de cotización al IMSS. O, por ejemplo, si tú le estás dando aguinaldo 15 días y un buen momento, determinas darle 20 días de aguinaldo anual. Como es una prestación fija, bueno, pues entonces en el momento que se decide incrementar esa prestación, en ese momento se cuenta como el día 1, bueno, el día 0, el día que marca la obligación de hacer la manifestación del cambio salarial. Así es como se cuentan los plazos para los componentes de salarios fijos. Cuando hablamos de salarios variables, literalmente esto es completamente variable. Hay una idea de que, bueno, no puede haber salarios variables. La realidad es que sí. Aunque tenemos en la Ley Federal del Trabajo, el artículo 90, que al menos se le debe pagar el salario mínimo a un trabajador, no es una condicionante para que sea un mínimo un fijo, perdón, más un variable. Puede ser completamente variable. Entonces, si fuera completamente variable, eh, la el plazo y el mecanismo para poder reportar estos incrementos y estas modificaciones o decrementos. En el caso de variables, puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Se van a enviar los avisos bimestralmente. La ley marca específicamente los meses en los cuales se tiene que enviar estos avisos. Obviamente parte el año en 6 bimestres, y una vez que termina el bimestre, al siguiente mes, los primeros 5 días hábiles de ese siguiente mes es cuando se debe enviar los avisos de modificación salarial al IMSS. Los meses, pues ya, ahorita los vamos a repasar, son meses nones. Y cuando tenemos salarios
mixtos, estos están compuestos por una parte fija y una parte variable. Entonces, en el caso de los mixtos, bueno, pues tendremos que ir siguiendo esa, ese comportamiento de manera separada internamente. Por eso en Worky tenemos, cuando capturas el salario base de cotización, están los dos campos porque internamente se tienen que llevar esos dos controles, aunque al IMSS se le reporta un solo salario base de cotización, internamente tendremos que ir viendo porque para salarios mixtos, la parte fija sigue las reglas de los salarios fijos y la parte variable sigue la regla de los salarios variables. Entonces, en los mixtos, pues vamos a tener de los dos. Si se incrementa la parte fija, pues los 5 días a partir del momento que se incrementó la parte fija. Si es solamente variable, que sube o baja, seguiremos las reglas de envío y de corrección o modificación de esos salarios base, eh, como lo es para los salarios variables. Entonces, en los mixtos, pues tendremos de los dos. En mi experiencia, la gran mayoría de los salarios, para efectos de salarios base de cotización, para efectos de su clasificación, porque además en cada aviso, desde las altas o reingresos y modificaciones, en el formulario del IMSS hay que indicar si es fijo, si es variable o si es mixto dicho salario base de cotización. Bueno, en mi experiencia, la super gran mayoría son mixtos. Aunque tú le das, en la mayoría de las veces se les da un salario fijo, una gran mayoría, salario de contrato, salario de esa relación laboral, por cuestiones netamente operativas, termina siendo mixto. Tiene su fijo y de repente aparece que si un tiempo extra que graba, o un premio, o bono, o incentivo, o gratificación, o algo adicional que eventualmente le das. Tal vez no se la das todos los 12 meses del año, o sea, es una vez al año, 2 veces al año. Por ese simple hecho, ya es mixto. Entonces, a mí en lo particular, eh, me gusta como por política, por regla, manifestar que son mixtos los salarios cada vez que los mando, aunque el cliente me ha dicho, no, pues, lo voy a pagar fijo tanto. Ok, fijo para efectos laborales, para efectos de seguridad social, la gran mayoría son mixtos. Y cuando aparece por ahí, sí, el paguito de algo adicional, esto es más probabilidad que una regla de ley o un artículo de ley, ¿no? Entonces, por probabilidad, lo que veo que es muy común que aparezcan en casos donde son fijos los salarios, que aparezcan algunos pagos que integran eventualmente. Hay otros que no, que sí son recurrentes, ¿no? Pues es que está trabajando descansos laborados, es que está trabajando más horas extras de las permitidas por ley, etcétera. Entonces, bueno, en esos casos, sí o sí, tendremos su parte fija y la parte variable. Bueno, en cuestión de las fechas, les digo, ya la ley establece los meses en los cuales se deba enviar estos avisos. Y los meses nones, enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre son los indicados para enviar, para reportar esas modificaciones salariales en la parte variable. Uy, ¿qué hice? En la parte variable. Los 5 días se cuentan, días hábiles, se cuentan los primeros 5 días de esos meses. Entonces, de enero tuvimos los primeros 5 días hábiles para reportar los avisos de salarios correspondientes al cálculo de noviembre, diciembre. Obviamente en enero, el 1 de enero no es un día hábil, no cuenta para este plazo. Luego se atravesó el fin de semana por ahí, el 3 y 4, pues tampoco cuentan. Entonces, el día quinto hábil, el plazo para enviar esos avisos fue por ahí del 8, 7, 8 de enero. Ok, y así normalmente vamos teniendo pues al menos un fin de semana que se atraviesa por ahí, eh, que podría extender en el calendario 2 días más, ¿no? Pero en el plazo que debe ser son los 5 días hábiles, los primeros 5 días hábiles del siguiente mes al término del bimestre que vamos a estar reportando. Ahora, ¿cuándo surte efectos esta modificación?
hace un rato, y les acabo de mencionar los 5 días hábiles, estoy hablando del plazo para enviar, para presentar estos avisos. Esa es una cosa. O sea, la ley me indica, a ver, tú tienes la obligación, tu patrón tienes la obligación de presentar avisos. Ah, bueno, pues te doy un plazo para que lo presentes. Eso es un plazo, ese es un tiempo. Vamos ahora a ver el efecto de cuándo se considera surte efectos esa modificación para efectos de las cuotas obreros patronales de seguridad social. Aquí puede cambiar el asunto, no cambiar de fondo, sino es importante distinguirlo porque muchas de eh, las problemáticas que tenemos con el IMSS cuando nos manda requerimientos, créditos, diferencias, mucho tiene que ver con esto, que nos confundimos y no tenemos muy claras las fechas y salen las diferencias. Entonces, pongan mucha atención. Cuando se modifican salarios fijos, bueno, tenemos 5 días hábiles para presentarle, pero la fecha en que surte efectos ese cambio es la fecha que le incrementamos o el salario o las prestaciones al colaborador y así lo manifestamos en el aviso. Cuando tú mandas un aviso al IMSS, tenemos dos fechas. La fecha que te pide el formulario, que es la fecha en la cual surte efectos, y dos, la fecha de envío de ese aviso. Entonces, si el ejemplo, poniendo fechas, si tú le incrementaste al trabajador el salario a partir del 1 de febrero de este año, y tú estás enviando dentro del plazo, suponiendo hoy envías ese aviso, pues estás en plazo. El día lunes 2 tampoco fue un día hábil, no cuenta, entonces tenemos el 3 como el día 1 del plazo, el 4 hoy 5 el 6 y todavía el lunes 9 para enviar. Ahí están los 5 días hábiles. Pero surte efectos, o sea, tú lo mandas a más tardar el lunes 9 esa modificación y va a surtir efectos, o sea, el cambio para el cálculo de cuotas sobre patronales será a partir del día 1 de febrero. Entonces, esto es como lo que todo el mundo sabemos, entendemos y no hay tanto problema. Para el caso de envío de salarios, modificaciones a salarios variables o mixtos en la parte variable, pues tú tienes los 5 días del siguiente bimestre para enviarlo y lo mismo. Entonces tienes esos días, pero la fecha en la cual surte efectos ese cambio es también a partir del día 1 o primero de ese mes. Entonces tú mandas en marzo los salarios y va a surtir efectos a partir del 1, del 1 de marzo. Y va a estar todo el bimestre con ese salario base de cotización y al siguiente bimestre pues mandas otra vez el aviso y para el siguiente bimestre tendrá un nuevo salario base de cotización. Así está la regla y las fechas. Si todo lo hacemos en tiempo y forma, hasta aquí terminaríamos y no habría problema. ¿En dónde está la principal problemática en el envío de avisos? Es en el plazo que tenemos para enviar. Muchas ocasiones, en verdad, es más terriblemente frecuente el envío de avisos extemporáneos, fuera de esos 5 días que nos da la ley para enviarlo. ¿Qué sucede en ese caso? Ok, yo tengo 5 días hábiles y por la razón que sea, se me fueron los 5 días. Y si mando el aviso al día 6, 7, 8 o después, ¿me lo acepta el IMSS? La respuesta es sí. Estoy enviando un aviso que se le llama extemporáneo, fuera del plazo que por ley nos establece para enviarlo. ¿Se puede enviar? Respuesta absoluta es sí. Vía ITSE, de manera electrónica, solamente te aceptan eh, 30 días, un plazo de un mes de 30 días para enviar extemporáneamente sus avisos. Pero después de esos 30 días, el mismo ITSE bloquea, limita, no permite el envío de avisos con fechas mayores a un mes hacia atrás. Cuando lanzamos en Worky esta conexión con el IMSS,
Hubo un tiempo donde sí podíamos enviar los avisos mucho tiempo atrás, pero después no sé quién se dio cuenta, quiero pensar que es dentro del IMSS, y lo bloqueó a 30 días. Ya, bueno, no se puede, ningún aviso digital lo permite. La única forma, y ahora la pregunta es, ¿sí se puede? O sea, si yo me acordé ahorita de hace 3 meses que debía haber enviado el aviso y no lo envié, ¿lo puedo enviar? Respuesta es sí, pero eso tendrá que ser forzosamente de manera presencial. A la antigüita ya no existen las hojas rosa. Los que sepan qué es una hoja rosa, pues bueno, son ya de más kilómetros. Los que no sepan son muy chavos, no se preocupen. Pero bueno, hoy son unos formatos, tamaño carta, eh, AFIL 02, AFIL 03, que son los que se permiten y se siguen utilizando, nada más que son hoy muy diferentes a los media carta que antes era en papel carbón, que a mí me tocó muchas veces pues usar. Entonces, lo envías de esta manera, en físico, tienes que llevar tu tarjeta patronal a la subdelegación y ahí sí te los aceptan, pero el requisito adicional es que lleves ya el comprobante de pago de las cuotas que corresponde a esa extemporaneidad. Si tú pagaste en su momento las cuotas, como debieran ser, pero si después aparece una omisión, entonces tienes que llevarle al IMSS que ya pagaste las cuotas de ese trabajador que no se le había enviado el aviso de modificación, lo presentas personal en la subdelegación y listo, sin problema. Y el IMSS va a tomar su antigüedad, sus semanas cotizadas desde la fecha en la cual, bueno, las semanas, o sea, si ya es un aviso de modificación, las semanas siguen cotizando, pero el salario sí lo va a tomar desde la fecha en la cual tú le pusiste que debiste originalmente haber enviado el aviso. Son casos extraordinarios. Pero ¿qué pasa en salarios variables o mixtos cuando la parte variable disminuye? En fijos les digo, si se puede, tienen sus 5 días y después es extemporáneo, hasta 30 días vía electrónica sin problema y después vía presencial, se puede. Cuando los salarios fijos, en ninguna parte de la ley ni del reglamento te prohíbe a que se disminuyan, no lo indica. Está en la Ley Federal del Trabajo la disposición de que no está permitido que le disminuyas, que le y quites los derechos adquiridos a los trabajadores. Es más una disposición laboral. Por esa razón, pues el IMSS da por sentado que los fijos nunca bajan. No es que no se pueda, sí se puede, pero pues debe ser algo como extraordinario el hecho de que se disminuya el salario base. Es más, cuando tú capturas en el SUA una modificación y disminuyes el salario, te va a aparecer un mensaje de recordatorio, de alerta, pero sí te lo permite. Entonces, por ley del Seguro Social, no está prohibido disminuir los salarios fijos, pero está sobre la base de que está fuera de ley, eso es ilegal, ¿no? O sea, si tú lo disminuyes un salario fijo es ilegal. La única forma legal de hacerlo es liquidar al trabajador, hacer un nuevo contrato y si disminuirle, si acepta ese trabajador un salario inferior. Ese es el procedimiento legal, pero implica una liquidación. En los variables, o sea, ahí pues tenemos este comportamiento de que sube, baja, sube, baja. Ahí no hay ningún problema que se manden avisos a la baja, con un salario base de cotización a la baja. Si se contemplan, si es legal, si está permitido, entonces puedes mandar para el siguiente bimestre un aviso donde el salario se incrementó, y es lo normal, o si es variable, se decrementó, también es normal. Y en los mixtos también tienen esta consideración. Si tú el siguiente bimestre mandas el aviso hacia la baja, no es ningún problema, es normal. Obviamente tiene que ser y sus defectos a partir del día 1 del primer día del siguiente bimestre. Y bueno, este, es posible. ¿Qué sucede cuando enviamos extemporáneamente los avisos de salarios variables o mixtos en la parte variable y disminuye?
Aquí sí, el reglamento está muy clara la disposición. Sí te los acepta el IMSS. O sea, el primer bimestre, enero, febrero, tuvo un salario base de cotización de 600 pesos y para el siguiente bimestre haces el recálculo del salario base y queda en 380. Entonces, bajar de 600 a 380 sí es posible y pues no hay mayor problema, solo que tenemos que hacerlo los primeros 5 días del siguiente bimestre, de marzo. Si por alguna razón no lograste enviar en esos 5 días hábiles el aviso y lo mandas después, sí te lo acepta el IMSS, no te rechaza ni tampoco te da ningún mensaje, ninguna alerta, nada. Ahí es donde de repente muchos se confunden y ya me lo aceptó y entonces le dan efecto a partir del día 1 del siguiente bimestre, lo cual es incorrecto. Lo que indica el reglamento es que esos avisos extemporáneos fuera del plazo de 5 días, que son a la baja, que disminuye el salario base de cotización, el IMSS tomará, o el aviso, tomará como el efecto, surtirá efecto a partir de la fecha de recepción del aviso, de que te confirmó el IMSS que sí procesó esa modificación a la baja. Entonces, si tú lo enviaste el día 15 de marzo, con fecha 1 de marzo, tú vas a tener el acuse de esa modificación salarial aceptada. Pero, ojo, el IMSS ahí no te lo va a decir y es donde muchos se confunden. Y por eso después vienen las diferencias, porque tú debes de capturar en tu sistema y en el SUA la fecha del 15 de marzo, que fue la fecha que el IMSS te confirmó que recibió esa modificación, aunque haya sido puesta en la fecha del cambio, 1 de marzo. Entonces, es importante saberlo, así están las disposiciones y además en la práctica, reitero, el IMSS no te da una alerta, no te da un recordatorio, no te dice nada. Si nos despistamos a la hora de calcular y pagar las cuotas de ese mes, marzo, si en el SUAL tú le capturas 1 de marzo, pues te van a venir las diferencias, porque el IMSS dice, no, debió haber sido, más bien, no debió, el surte efectos ese aviso extemporáneo hasta la fecha en la cual se aceptó, se recibió ese aviso. Entonces, tómenlo muy en cuenta. eh, si por alguna razón se les pasa el plazo, eh, pues tomen en cuenta que va a ser a partir del día en el cual se envió y se aceptó esos avisos de modificación a la baja. Si es a la alza, si es para arriba, el IMSS no dice nada, ¿no? Adelante, pero si es a la baja, sí, se pone ahí estricta la autoridad y no nos acepta dicho eh, aviso desde la fecha que se le informó. Como, eh, em, como han de saber, de repente en estos inicios de año sucede algo bien pues, conocido entre el mundo de nóminas, de los noministas, y es que se incrementan los salarios mínimos. Tenemos una costumbre, no hay ningún sustento legal, pero pues así nos estamos acostumbrando de que sea a partir del 1 de enero entrada en vigor del nuevo salario base, así lo determina la CONASAMI, entonces pues ya estamos familiarizados con esa fecha, 1 de enero, un nuevo salario mínimo eh, que entra en vigor. El artículo 55 del reglamento de la Ley de Seguridad Social en materia de clasificación, empresas y todos estos avisos, indica que el IMSS va a realizar la modificación de oficio, así lo indica el reglamento, que significa lo va a hacer de manera automática ese incremento del salario base de cotización para todos aquellos trabajadores que su salario base de cotización haya quedado por debajo del mínimo. Y es lo que pasó el mes pasado. Y así cada mes de enero está sucediendo. Entonces, el IMSS tiene ya esta consigna, esta indicación por reglamento de que por oficio, o sea, el IMSS hace la revisión de todos los trabajadores que tiene registrados con un salario base de cotización y que después de entrada en vigor del nuevo salario mínimo, esos salarios base quedan por debajo. Entonces, ¿qué hace el IMSS? El IMSS recalcula el salario base de cotización sin mucha información. Como es de oficio, como es en automático, lo que hace es del salario mínimo que ya quedó, que es oficial,
área geográfica que corresponda, le integra las prestaciones mínimas de ley del primer año, aunque el trabajador tenga más años. Eso es de oficio. Esta es una fórmula muy sencilla donde el IMSS dice, así yo lo hago, por lo menos me van a pagar lo mínimo que me tienen que pagar, y hace esta modificación con fecha, con entrada en vigor el 1 de enero de cada año, o cuando se actualiza el valor del salario mínimo. Y entonces, de esta manera, no le queda al IMSS en su base de datos ningún trabajador que eh, su salario base de cotización sea menor al mínimo con las prestaciones mínimas de ley. Eso es un procedimiento automático. Ahora, nosotros, del lado de los patrones, tenemos la obligación de enviar este aviso. Enviar de manera manual me refiero a hacer el aviso, ya sea digital o presencial o como lo podamos hacer, masivo o individual, cuando se da este incremento de salario mínimo y si tiene por ley prestaciones superiores, porque ya tiene más de un año de antigüedad, o porque además de las prestaciones de ley tiene otros pagos que integran salario base de cotización. En esos casos, sí le corresponde al patrón enviar el aviso. También muchos noministas, después de un diciembre que es caótico, con nóminas de aguinaldo, con cierres, con el cálculo anual de ICR, con un montón de trabajo, terminamos exhaustos. Y llegan los primeros días del año, muchos pues, todavía en el periodo de fiestas, y se nos llega a ir, ¿no? O inclusive puede ser que sea lo contrario, ¿no? Ni respiramos, ni fuimos de vacaciones, tenemos mucho trabajo y por alguna razón pues, no enviamos en tiempo esos avisos. Entonces el IMSS en automático lo va a subir. Si lo mandamos en tiempo, dentro de esos 5 días hábiles, no va a haber problema, pero si nos retrasamos y dejamos pasar los 5 días hábiles, entonces el IMSS hace la actualización de sus salarios base y cuando uno quiere enviar ese aviso, nos lo rechaza. Y hay un mensajito del rechazo indicando que ya se presentó un aviso previo, cuando nunca presentamos nada. Eso es porque el IMSS, por oficio, mandó corregir esos salarios base. No te aparece el mensaje si tú lo mandas dentro del plazo. Te aparece el mensaje de rechazo si lo mandas de manera extemporánea. En esos casos, pues habrá que mandar el aviso con fecha 2 de enero, pero darle el efecto internamente, tanto en nóminas como en el SUA, en fecha 1 de enero. Y de esa manera, pues estamos pagando correctamente las cuotas sobre patronales y también, pues, tendremos el aviso de que se envió o ya se le reportó al IMSS el salario base de cotización que debiera ser. Entonces, pues bueno, sucede eso normalmente en estos inicios de año. ¿Cómo se calcula el salario base de cotización? No voy a entrar en los cálculos de detalle. Voy a quedarme en la teoría y digamos cosas sencillas para no robarme el tiempo para preguntas. Pero la ley, el artículo 30 de la ley tiene 3 fracciones que cada fracción nos da el procedimiento para el cálculo de cada uno de estos tipos de salario, ¿no? Un procedimiento para salarios fijos, otro para variables y uno más para mixtos. Eh, y hoy y todos son diferentes, no son exactamente igual. Algo mm, que he estado yo predicando mucho durante hace ya muchos años, desde que yo entendí y me puse a investigar, nunca me gusta usar factores de integración. Seguramente todos ustedes pues, saben que es un factor de integración, lo usan, están muy familiarizados. Yo en lo particular sí lo llego a usar más como una especie de cálculo rápido, no así, no es mi mayor herramienta para integrar salarios base, porque yo inclusive lo llamo mito, el factor de integración, por 2 razones. La primera es porque no tiene sustento legal. Ya lo he una y otra vez, no solo yo, revisado las leyes, el reglamento,
sino lo he pedido a colegas, expositores de cursos de estos temas, expertos, y les he preguntado, dime dónde está el sustento legal, y pues no hay. Entonces, ya no solamente, yo me puedo equivocar, pero ya si varios me dicen que no hay, ya me confirman que no hay sustento al salario, al factor de integración. Y número dos, porque muchos lo usan indiscriminadamente y es muy probable que esté incorrecto el cálculo del salario base. Entonces, por eso es importante y ahora mi misión de vida es enseñar cómo, cómo indica la ley. O sea, al final la ley no me dice multiplicarlo por un factor, no me dice calcula. Si es fijo, tú tienes que sumar todos los elementos fijos que le da, los que cada nómina recibe, más aquellos que vas a pagar de manera periódica, ¿no? Dice, indica la ley, aquellas remuneraciones periódicas de cuantía previamente conocida. Es decir, pagos hacia futuro que hoy, desde hoy ya sabes que le vas a pagar. Como que es el aguinaldo, tú ya sabes que le vas a dar 15 días o 20 días o los días que le des de aguinaldo. O le vas a dar las vacaciones de ley y un 25% de prima vacacional. Bueno, esa prima vacacional obviamente es la que integra y que es una cantidad fija. Lo calculamos por día, lo sumamos y así es como indica la ley. En variables totalmente diferentes. Ahí sí, ni siquiera es posible usar un factor de integración, porque para pagos o salarios y prestaciones variables, la ley nos manda al pasado. En fijo nos manda al futuro. ¿Cuánto le vas a pagar? Porque ya lo sabes. En variables es, revisa el pasado. ¿Cuánto le pagaste en el bimestre anterior? Y con base en eso, calculas el salario base y mandas, ¿no?, sus avisos cada bimestre. Entonces, vean, pues son dos enfoques muy distintos. Salarios fijos, ves hacia futuro lo que le vas a pagar, aunque todavía no se lo pagues. Y en variables, volteas al pasado de qué le pagaste, porque es la única manera de saberlo. Y en los salarios mixtos, pues tenemos que utilizar los dos procedimientos. Para la parte fija, utilizamos el procedimiento de salarios fijos y la parte variable, utilizamos el procedimiento de salarios variables. Y de esta manera, al final, tenemos dos salarios base que sumamos y ese será el salario base de cotización mixto que vamos a reportar. Ahora bien, hacemos el cálculo, tenemos el dato. La misma ley nos da un procedimiento, no es procedimiento, más bien son límites, son topes. ¿Qué nos indica? A ver, tú haces el cálculo y el resultado que te dé no puede ser, ya a la hora ya de enviar a la autoridad este nuevo salario, no puede ser menor que un salario mínimo de la Ciudad de México, ni tampoco puede ser mayor. La ley sigue diciendo 25 salarios mínimos, ¿ok? Sabemos que debe aplicarse la UMA. ¿Por qué no aplicamos la UMA en el límite inferior? Hay un criterio del IMSS de ya del 2016, 17, no recuerdo, en esos años, después de la reforma constitucional, que indica, o el IMSS nos dice, mira, en el límite superior sí aplica la UMA, pero en el límite inferior no apliques la UMA, por la sencilla razón que en México los trabajadores no ganan en UMAS, ganan en salarios, y la cantidad mínima que un trabajador va a cobrar por un día es el salario mínimo. Entonces, el monto mínimo del salario base de cotización será el monto o el equivalente al salario mínimo general de la Ciudad de México, que hoy en día son 315,4 centavos. Y el máximo será el equivalente de 25 UMAS, que a partir de este mes, del domingo pasado para acá, son 2,932,75. Hoy lo que tenemos que haber hecho o estar haciendo es revisar nuestra plantilla y los salarios base de cotización. Y sobre todo, hoy nos vamos a enfocar, hoy, en esta semana, aquellos que tienen los salarios más elevados, que hasta el 31 de enero tenían el tope de 25 UMAS del valor de la UMA de enero. Recordemos que la UMA tiene un calendario distinto a todo lo demás. El valor de la UMA va del 1 de febrero al 31 de diciembre del siguiente año. Entonces, se acaba de actualizar el valor de la UMA en esta semana. Lo estamos estrenando. Por lo tanto, hay que revisar los trabajadores que tienen los salarios, tanto fijos como variables, más elevados para ver cuáles rebasan
los 2.828 de 25 UMAS que hasta enero tenían y actualizar un poquito más. Hoy se incrementa, se levanta este límite superior, 25 UMAS con el valor de la UMA hoy vigente y el equivalente son 2.932.75. Entonces, en este rango, a partir de febrero 2026, van a estar los salarios base de cotización. No menos de 315.04, no más de 2.932.75. Si tú quieres enviar un aviso con menos de 315, va a haber un error, va a haber un rechazo. Si lo quieres enviar con más de 2.932, también un error, un rechazo no te lo va a aceptar. La autoridad se va a encuadrar en estos límites. Entonces, en este mes de febrero tenemos 5 días. Aquí es por el valor de la UMA. Tal vez tú no le incrementaste el salario ni prestaciones a un trabajador, al director, al gerente que gana de más de 100,000 pesos base mensual, pues ellos se incrementa su salario base por el simple incremento del valor de la UMA y lo tenemos que hacer 5 días a partir de este incremento que sería el 1 de febrero, bueno, no fue día hábil ni el día 2, pues tenemos 5 días. El próximo lunes 9 de febrero se vence el plazo para enviar los avisos de, de estos trabajadores que no se cambió nada más que el valor de la UMA y que como su salario todavía está por encima, pues lo único que se incrementa es ligeramente su salario base de cotización y esto no lo hace el IMSS en automático, lo tenemos que hacer nosotros. Me ha tocado varias veces por allá de los meses de mayo, junio o hasta después de ver los salarios base y pues a ver qué pasó, ¿por qué tienes el valor de 25 más de la UMA del año pasado? Porque se les olvidó, en verdad es algo tan tristemente común, ¿no?, que se nos pase. Entonces, ténganlo presente, hoy terminando el webinar, revisen sus salarios base de cotización, sobre todo aquellos, los topados que hoy los tienen, con el valor de 25 UMAS de la UMA de hasta enero, y envíen, recalculen y envíen sus avisos en caso de que se incremente, que en la mayoría de los casos, pues así será, se incremente ese salario base de cotización. Y bueno, ¿qué pasa si no se envía? Porque pues también frecuentemente nos estamos ocupando en otras cosas y por A o por B se nos escapa. Bueno, si hay multa. Eh, La multa mínima son 20 UMAS, o el equivalente a 20 UMAS, que para hoy ya son 2.346, y máxima de 125 UMAS, 14.663.75, con el tipo de cambio de la UMA de hoy. Nunca, en mis años y lustros y décadas de experiencia, nunca me ha tocado ver una multa de este tipo. Le interesa más al IMSS cobrar las cuotas y las diferencias, que a veces por ahí pues, es una cuantía mayor la que recibe el IMSS. Pero no porque no me ha tocado verlo, no significa que no imponga estas multas la autoridad. Así es que más vale que revisemos nuestros salarios base de cotización y hagamos la actualización correspondiente, tomando muy en cuenta las fechas, cuando es el plazo de ley y qué pasa si no le envío, ¿no?, para avisos extemporáneos. Pues bueno, eso es lo que hoy queremos hablar y antes de ceder el espacio para las preguntas, digamos, presumirles la forma como se calcula el salario base de cotización en Working, ¿no?, en la plataforma. Entonces, me voy a pasar a mi demo. Y si lo podemos hacer de manera individual o masiva, la carga masiva. Tenemos la funcionalidad de edición masiva. No, para este caso de actualización de salarios base de cotización, no les recomiendo que lo editen, que lo corrijan. No, tienen que agregar un nuevo movimiento para que el historial de sus salarios base quede allí. Porque si ustedes solo lo van editando, se puede y el sistema funciona. El problema es que si llegas a tener que abrir un periodo atrasado por alguna razón, pues se va a recalcular con el salario base que tú editaste ahorita.
Entonces, las fechas, perdón, las cantidades de salarios, salarios base de cotización, tienen vigencia en ciertas fechas. Por eso está pensada la plataforma para que tú vayas agregando esos cambios. Entonces, si tú vas a hacer la modificación, tenemos en esta sección de movimientos afiliatorios el espacio para hacer esta actualización. Entonces, bueno, aquí vamos con Aquiles, que trae un salario básico, obviamente es Demon, no es correcto, pero pensando que este fuera el salario que no se ha movido, y llega el 1 de febrero 2026 y necesito hacer la actualización. Entonces, vean esta captura como si lo estuviesen haciendo para enviar el aviso al IMSS, ¿no? Recuerden que el Worky tiene esta conexión con el ITSE, entonces aquí es como si estuvieran llenando el formulario y cuando lleguen acá, una de dos, si tú lo calculaste por fuera, pues calculas y lo capturas. O aquí trae su calculadora que con un clic hace el cálculo y con otro clic lo aplicas y listo, ya quedó, ¿no? En este caso lo calculó al deber ser y en este caso no tiene variables, le pongo un cero, si tuviera le capturo la variable y lo guardo. Obviamente pues, son 3 clics y un cero para hacer la actualización. Tienes 200 o tienes 20 trabajadores, pues haces una carga masiva. Les voy a mostrar, vamos a ver, aquí ya se guardó, vean, a partir de esta fecha, 1 de febrero, pues ya tiene este salario base de cotización. Si tuviera, voy a inventarme aquí, voy a incrementarle también el salario, pero lo voy a incrementar el salario desde enero para que sea superior al tope, a las 25 UMAS. Aquí es muy importante. Esta periodicidad es la unidad de tiempo con la cual tú pactas el salario. No es la periodicidad de pago de nómina. No se refiere a cuánto es por ese periodo su salario base del trabajador. Voy a pensar que son 3,000 diarios, que obviamente pues, está por encima del salario del tope de 25 UMAS, tanto en enero como febrero. Salario diario integrado, este es para liquidaciones. También se tiene la calculadora y lo podemos aquí pedir que lo aplique y listo, ¿no? Aquí no vamos a tener un salario secundario y ya. Entonces, ahora ya tiene un salario superior. ¿Qué pasó? Pues, yo hice primero el recálculo. Aquí sí voy a editarlo porque pues ya le incrementé el salario, ya no es correcto esto, entonces vuelvo a pedir que me lo recalcule y vean, ya me lo topa. Ya Workix tiene todas estas reglas para saber, lo recalcula y cuando rebasa las 25 UMAS y sabe cuál es el valor de la UMA que aplica en esta fecha que le estoy capturando, entonces, en esta fecha, entonces ya sabe y me lo actualiza. Listo. Entonces, esto es bastante sencillo. Nuestros amigos aquí de desarrollo nos hicieron todo sencillo para que con un par de clics, un enter, tengas actualizado. Y ya el siguiente, el último paso, pues es entrar aquí al ITSE, bueno, al módulo de ITSE. Aquí pues voy a tener la limitante de que es una demo. A ver si me lo permite. Más bien mostrar, o sea, es lo que quiero mostrar. No sé en qué registro patronal. Ahí está, ¿no? Entonces, en este registro patronal, vean, aquí ya está todos los datos, simplemente yo lo puedo visualizar, lo selecciono y le doy clic. Bueno, obviamente aquí no se va a activar el botón enviar porque tú no eres una empresa real, pero si fuera tu empresa real, si tú capturaste el certificado, el PFX o la firma electrónica del representante legal, pues aquí está activado el enviar, un clic más y ya cumpliste, ¿no? Y esa es la ventaja de nuestra aplicación. Pues quería terminar mostrándoles aquí cómo se hace esto, que es bastante sencillo, o nos lo hacen mucho más fácil. Ahora sí, damos paso a las preguntas para los que tengan por ahí sus dudas, aprovechar este tiempo. Claro que sí, David. Tenemos bastantes preguntas que estuvieron compartiendo a lo largo de la ponencia y muy interesante todas las funcionalidades que justamente con Working Nómina nos ayuda a ajustar estas variables contemplando los montos que ya nos señalaste.
Comienzo con la participación de Victoria Vázquez. Dice, buen día. Pregunta, ¿estamos obligados a presentar este aviso bimestral si no tuve ninguna variable? Respuesta es no. Si tienes salarios variables y el salario base de cotización del bimestre anterior salió X y para el siguiente bimestre es exactamente el mismo monto con centavos, no tienes obligación. Si cambia un centavo, sí, pero si no cambia, digo, puede suceder, no hay obligación. Perfecto. Daniel Ramírez dice, recuerdo desbloqueado de la hoja rosa. Justo hablando de las Es de mis generaciones. de las generaciones. Dice Karen, buen día. Si en caso de no, que no presentaron variables durante un año, ¿se puede meter aclaración y es recomendable? Yo te recomendaría solamente hacer los pagos, que pagues las diferencias, nada más, con tus recargos y actualización. Ya los trabajadores, ¿qué trabajadores pudieran haber sido afectados por no mandar las variables? Aquellos trabajadores que tuvieron incapacidades y el IMSS les pagó con un salario incorrecto. Ahora, si fueron las variables las que no enviaste, el problema es la extemporaneidad. Tú puedes hacia arriba reportar lo que sea, pero si lo reportas hacia abajo ya no vas a poder porque ya pasaron el plazo. Por eso nada más en los casos donde sí se pagó de menos, solo en esos casos paga, no presentes nada, solo paga. Porque imagínate, en el primer bimestre tenía un salario base y así pagaste 500 pesos todo el año. En el primer bimestre debió haber sido 600 y en el segundo bimestre bajaba a 490. El problema, si tú mandas el aviso, de que se puede, ya les dije cómo, es que esos 600 del primer bimestre se van a quedar para todo el año. Entonces, por eso no te lo recomiendo. Nada más, bueno, paga el primer bimestre con 600, el segundo bimestre, como bajó, no pague, ya ahí pagaste en exceso, ya no hagas corrección y solo paga en aquellos donde quedaría por arriba de los 500 que se mantuvo todo el año. Nada más para, en caso de que tuvieses una revisión, una auditoría, pues nada más se quede la multa por no enviar los avisos y no tener que pagar las cuotas con sus recargos de actualización y una multa por ello, ¿no? Entonces, solo eso. Igual y nunca te toca nada y ya. Entonces, ya con eso puedes estar tranquila, descansando. Pero eso es lo que yo recomendaría hacer. Paga las diferencias, las que fueron de menos, sin presentar aviso. Y a partir de ese año, pórtate bien y envíe en tiempo. Perfecto. Y Daniel Ramírez nos pregunta, ¿cobran multa por reportar un aviso extemporáneo o cuál es la sanción? Ya les mostraba si hay multa, aquí están los importes. Es raro, ya lo comentaba, pero de que hay multas, sí la hay. Ahí están señalados los montos, efectivamente. Lidia Serrano nos comparte un caso. A ver, dice, buen día. Después que pasa el bimestre con el que cotizó el variable, ¿es correcto al regresar al fijo ponerlo mixto, aunque ya no tenga nada variable? Tengo un caso de modificación de salario del 1 de enero de 2026 para un trabajador de semana reducida, 3 días. Presenté modificación de salario a 315.04 de pesos y recibí la constancia de movimiento afilatorio operado, pero ahora en la misión de enero no quedó aplicado. Tiene el mixto con el que cotizó noviembre y diciembre. La modificación la presenté como salario fijo. Hmm. Ok, sí es importante lo que les decía, por experiencia, mandar siempre con esa indicación que son avisos, perdón, son salarios mixtos. Si tú le mandas al IMSS que es salario fijo, sí te la puede rechazar. Oye, sobre todo cuando es a la baja. Si es hacia arriba, pues no te lo baja, no te lo rechaza, pero a la baja sí. Entonces, si tú ya le estás manifestando que es un salario mixto, es normal y tiene que ser a partir del primer día del siguiente mes, no el plazo que ya comentamos. Ahora, en caso de semanas reducidas, pues pudieras tú tener entre variables o mixtos diferentes valores, pero si queda todo por debajo del salario mínimo, pues no cambia. Se queda así. O sea, el IMSS no te va a aceptar ningún salario por debajo de los 315. Si tú enviaste por otra cantidad menor a eso, pues obviamente no lo va a aceptar. Sí es muy importante, bueno, en esos casos, saber de que si
tú haces el cálculo por fuera y si el dato del cálculo, el resultado te dio menos de 315 en jornadas reducidas, no hay que enviar nada, ¿no? Seguirás pagando a 315,04 tus cuotas sobre patronales. Entonces, pues sí, es importante, uno, mandar correctamente con la indicación que es mixto para que el IMSS lo tome y si es a la baja lo acepte y pues, no te va a aceptar, no te va, aunque hay en jornada reducida sí puede salir un cálculo menor a 315,04, no se va a aceptar ese resultado, será sí o sí los 315,04. Muy bien, gracias David. Y Teresa Fraga dice, y en este mes de febrero es para el cambio en el tope a los 25 UMAS. Es correcto, así es, Teresa, este mes es el bueno. Nos quedan de aquí al lunes el plazo. Perfecto. A ver, aquí también tenemos una participación larguita de Rocío Flores. Dice, buen día, tengo empleados con salario mínimo y prestaciones de ley, pero presento las modificaciones con fecha del 1 de enero, pues también tengo empleados que cumplen aniversario en enero y sus vacaciones se cambian por la antigüedad, ¿es correcto? Y eso es Sí, una. sí es correcto. Aquí hay que nada más prestar atención a las fechas en las cuales se dan estos cambios. El 1 de enero, pues se incrementa el salario mínimo. Suponiendo que tú tienes trabajadores que su antigüedad, el aniversario es el 5 de enero, entonces tendrías que enviar primero un salario, una modificación con 1 de enero y otra con el 5 de enero, porque se incrementó unos cuantos centavos por la antigüedad, que le tocan más días de vacaciones, por eso se calcula más prima vacacional y por eso se incrementa unos centavos el salario. Y pues sí, así es el deber ser. Aunque pues haya sido todo en un espacio tan cercano. Muchos dicen, no, pues yo me voy al primero del mes. Si te estás anticipando, pagas un poquito de más, centavos, tampoco es gran cosa, pero pues vas a la segura. Y ya es un solo aviso, te ahorras ahí la parte administrativa de estar enviando dos, tres avisos. Pero este, si todo empata en una sola fecha, pues mucho más fácil, haces un solo aviso y reflejas todo. Incremento salario mínimo, variables del sexto bimestre y aniversario. Ok, y aquí, bueno, también comparte otro caso. Dice, el año pasado tenía un empleado topado las 25 UMAS. Ahora en febrero me di cuenta que su salario es inferior a las 25. Lo presenté con fecha de 1 de febrero y dice, este empleado cumple aniversario en diciembre, perdón. ¿Fue correcto presentar la modificación con fecha de 1 de febrero? A ver, en el año pasado estaba topado. Ujú. El cumple aniversario en diciembre. En diciembre debiste haber enviado el aviso solo por el aniversario. Y ahorita que llega, bueno, pero si está topado, pues da lo mismo, o sea, no hay cambio. Llega este nuevo incremento a la UMA y pues ahí se va a ver, se va a reflejar esa diferencial que faltaría. Entonces lo envías hasta ahorita. En diciembre, pues no, porque saldría el mismo dato, aunque, porque obviamente con el aniversario se incrementa la prima vacacional, pero pues ya llegó al tope. Ya lo que le sigas dando en adición, pues ya no se incrementa. Entonces no hay necesidad de que en los aniversarios mandes nada, que es el mismo dato. Y solo ahorita en febrero sí lo mandas porque se incrementó la UMA y subió el límite superior. Solamente hasta ahorita se me haría. Ujú, Ya. así es correcto. Sí, ok. Sí, solamente que señaló que en febrero, o sea, en este mes se dio cuenta que las 25, o sea, su salario es inferior a las 25 UMAS. Pero bueno, sí. Continuamos ahora con Cian. Dice, consulta, en estos días me llegó un capital constitutivo debido a que tengo un trabajador que el día 6 de marzo de 2025 tuvo un accidente de trayecto. El día 7, que era la fecha límite, mandé mis variables incluyéndolo, ya que no me fue notificado. Y dicen que se me cobran por cuotas pendientes, pero su salario base de cotización inicial era de 656 pesos y con la variable subió a 720. Yo pagué con los 720 toda la incapacidad y ellos le pagaron el subsidio con el sueldo anterior de 656. Estoy argumentando la fecha de presentación conforme al artículo 15 de la Ley de Seguro Social. Adjunté el cálculo de mis variables y todos los pagos, pero me dicen que no procede y debo pagar. ¿Qué puedo hacer al respecto?
Este es un criterio del IMSS y es muy terrible porque no hay una forma legal, un sustento que le puedes argumentar. La única opción es interponer medios de defensa con un abogado experto en esos temas que podría encontrar la manera de defenderte, pero solamente en esa instancia. Yo en lo particular, digo, a lo largo del tiempo he visto esos casos y por eso es que cuando hay un trabajador con incapacidad y sobre todo riesgo de trabajo y o maternidad, es cuando el IMSS le paga, le da el subsidio a ese colaborador o colaboradora, no envío avisos, me espero. No porque la ley o el reglamento lo indique, no, es por el criterio que el IMSS tiene de cobrar capitales constitutivos cuando envías un aviso y está en incapacidad. Eh, sí hay manera, o sea, sí habría sustento, reitero, pero habría que hacerlo valer interponiendo un medio de defensa, un recurso de inconformidad o ir más arriba según el caso, y de esa manera, de manera, el trámite que hacemos administrativamente no te lo van, no, no hay manera. El IMSS tiene su criterio y no lo vamos a mover. Entonces, pues, más bien es acercarse a un bufete de abogados fiscalistas expertos en materia de seguridad social. Perfecto. Me pasó una pregunta de Jesús Brito que nos dejó en el apartado de preguntas y respuestas. Dice, si envío un aviso de modificación de salario extemporáneo y va a la alta el IMSS, si lo tomo a partir del 1 del bimestre o lo tomo a partir de la fecha en que lo envió. Ok, depende si es a la alza o a la baja. Si es al alza, a partir del día 1 del trimestre. Si es a la baja, a partir de la fecha en la cual enviaste ese aviso y fue aceptado. Sí. Sergio Castañeda dice, uno, ¿por qué el sistema Working no realiza en automático el aviso de modificación al cambio de UMA? Y dice, dos, los variables de enero y febrero vendrán los exentos de los dos valores UMA. ¿Por qué no lo ha dejado automatizado? Buena pregunta, no lo sé. Les mostré, o sea, uno sí tiene que entrar y hacer por ahí algunos clics nada más. El querer que trabajen los sistemas así, todavía estamos lejos de una verdadera inteligencia artificial y destacando la parte de inteligencia en materia de nóminas y de seguridad social. Entonces, pues para evitar eh, algún tipo de error, de olvido, de descuidos, porque igual, o sea, puede ser para ambos lados, o sea, eh, que el error sea no enviarlo o enviarlo cuando no debiera. Entonces, por eso es que no está como dejado un robotcito que piense por uno. Todavía no se confía 100% en los sistemas. Entonces, no sé si llega en un futuro. eh, Me gustaría, y lo voy a preguntar a mis compañeros de desarrollo, a ver en ellos qué piensan. Los ingenieros tienen una forma de pensar que a veces uno que es el operativo no lo vemos así, pues bueno, tendrá su razón. Claro, sí, yo concuerdo totalmente contigo, David. O sea, creo que también en otras sesiones o espacios que hemos tenido, la inteligencia artificial y todos las actualizaciones en temas de tecnología, sin duda alguna funcionan mucho, pero todavía no nos podemos fiar de ellas. O sea, ya hablábamos de las alucinaciones que luego tiene la IA. O sea, al final de cuentas aún requiere de la supervisión humana para que pueda operar bajo nuestras condiciones. Entonces, creo que sí, justamente aún estamos lejos, bueno, no diremos lejos, pero todavía no en un futuro próximo en el que todo esté ya casi dominado por la inteligencia artificial o por las tecnologías, pues casi, casi ya nosotros seríamos desechables, ¿no? Porque ya para qué necesitarían nuestra supervisión. Pero bueno, me paso a la pregunta de Juan Carlos Herrera. ¿Puede dar el ejemplo de agregar modificaciones masivas de salario base de cotización? En el caso de las modificaciones masivas, uno tiene que entrar aquí a carga masiva, elegimos el, la plantilla, porque aquí es con plantilla, de movimientos afiliatorios. Están movimientos afiliatorios a secas cuando tú tienes el dato y movimientos afiliatorios
con cálculo de SBC. No sé si se alcanzó a ver, pero bueno, aquí está. Ay, está muy pequeñito. Si no le atino, ahí está. Bonitos afiliatorios con cálculo de SBC. Entonces descargamos la plantilla y de esta manera podremos nosotros en un Excel ahí copiar y pegar para que podamos después cargar esta plantilla directamente. Les mostraré, no se ve la plantilla. Esta es la plantilla. Entonces, aquí es donde yo necesito tener esa información. Ah, vaya, esta parte sí es un poco complicado, digo, sobre todo si tienes una gran cantidad de trabajadores. Yo necesito poner aquí la fecha. Aquí sí es sencillo, es el 1 de febrero 2026. Es una modificación. Motivo no, este es solamente para bajas. La nómina, tengo que ponerle la nómina en la cual está asignada esa persona y la parte variable y el nombre del empleado. Tiene que estar exactamente como lo tenemos allá en la plataforma. Voy a poner aquí algunos. ¿Sí? Para nombrecitos, pero bueno, son nomás de ejemplo. Mm, Lo que digo, no sé, creo que todo está en la misma nómina, que tiene que estar así. Y así, bueno, todos los trabajadores con esta fecha. Y listo, ¿no? En este caso, eh, ya una vez que tuviera todos los trabajadores, voy a copiar esto. Me regreso por aquí, es carga masiva, afiliatorios y clic en siguiente. Primero va a aparecer aquí la primera parte, lo que les estaba mostrando en en la plantilla. Precargo estos datos, aquí ya los toma. Voy a siguiente, que es una segunda plantilla, que es donde se hace el cálculo en ese archivo de Excel. El paso 2, vean, aquí hay una segunda plantilla y pues aquí está la parte de esta información. Igual tienen que ser los mismos trabajadores, el periodo. Vamos a pensar que aquí fue un monto de 1,000 pesos en todos los casos diarios y de un concepto que podamos nosotros estar pagando adicional a lo que tiene el sistema. Si no tiene un adicional, por ejemplo, aquí podría poner premios, digo, un incentivo, una gratificación, que sean fijos, ¿no? Que sean fijos. Si no hay más, o sea, no necesito llenar este segundo paso y simplemente le pido calcular el salario base de cotización y listo. Bueno, aquí como no tuve ninguna, no, pero no estoy mostrando. No, sí. No cargué nada adicional, no hubo algún otro concepto fijo. Entonces, y el variable es así, pues yo lo tuve que haber capturado, pues listo. Entonces pido guardar el cálculo y ya me hizo el cálculo. Entonces voy a revisar aquí en movimientos afiliatorios y pues ya quedó este que acabo de poner, ¿no? Entonces, pues es la manera como se hace la carga masiva. Es bastante pues, sencillo, digo, hay que estarlo perdiéndole el miedo con 2 o 3 veces ya es mucho más fácil dominarlo y ahí queda. Perfecto, David, muchas gracias. Igual ya contestamos rapidísimo las últimas preguntas para ir cerrando el webinar. Dice Karina, ¿en Worky se puede hacer el envío de las modificaciones de salario al ITSE y a SUA? Sí, al ITSE ya les mostraba hace un rato, aquí tenemos eh, los movimientos afiliatorios o no, no sé, para poder
agregar un nuevo movimiento. Tenemos que tener obviamente, pues la firma o el certificado para enviarlo. Y certificaciones. Ahorita ya cargué, vean, ya cargué los otros tres masivos. Aquí ya están. Los selecciono y un clic aquí en este botón que estaba ya en gris enviar y se va. En 10 segundos ya podré consultar aquí en descarga de cédulas de ese registro patronal. El, no, perdón. No, aquí mismo en movimientos afiliatorios, aquí aparecería ya el envío de esos avisos y en donde dice descargar, pues es cuando el IMSS ya mande el acuse primero de recepción y cuando, de hecho el primero, status ITSE es cuando tú ya descargas el primer aviso, que tú ya envías esos movimientos y respuesta a IMSS es cuando ya el IMSS te respondió de que ya quedaron procesados o rechazados, según sea el caso. Y aquí los vas a tener permanentemente, bueno, mientras tengas la plataforma, no necesitas descargar, aquí es tu base de datos. Y para cargarlo al SUA, vas aquí al SUA, generación de archivos, eliges los movimientos, eliges el registro patronal y simplemente le pides generar los archivos. Aquí va. Por alguna razón no tengo todavía configurado. Se genera el archivo de los movimientos que tengo en ese periodo que estoy indicando y listo. Bueno, se descargan los archivos TXT que después subes al SUA. Pues ya no hay necesidad de capturar nada adicional. Si todo lo llevas aquí, no hay necesidad. Ujú. Perfecto, David. Muchas gracias por la demostración. Dice Paola, si los empleados están dados de alta con salario fijo y solo en algunas ocasiones les da permiso de puntualidad, premio de puntualidad y asistencia no mayor del 10% de su salario, ¿estoy obligada a presentar modificación del salario? No, así como lo planteas, no, lo que sí estás obligada por esos premios nada más es revisar que no rebasen el 10%, que sean no integrables, nada más. Si, o sea, llega el bimestre, revisa, si no lo rebasa, perfecto, no envías nada. Pero sí te recomiendo que hagas el ejercicio de revisar, porque a veces pues, llegan, digo, muchas veces se procuran no rebasar, pero sí me ha pasado casos que es que tuvo faltas, es que tuvo incapacidades y le dieron completo, no sé, y pasó algo que sí llega a haber un excedente. Pues nada más para que tengas la certeza de que no hubo un excedente que debe integrar. ¿Ya? Y no envías avisos, obviamente. Perfecto. Vámonos con las últimas participaciones. Hugo Alejandre, si el salario es fijo y únicamente se entregan dos periodos extraordinarios en el año, es decir, PTU y aguinaldo, ¿es necesario realizar cálculo de variables? Si es PTU como Dios manda, como la ley indica, no integra. El aguinaldo ya está integrado, entonces esos serían elementos fijos solamente, o sea, tendrías un salario fijo y no habría obligación de enviar. No habría. O sea, la obligación es cuando tú tienes, sí, un concepto adicional que eventualmente que integra y que eventualmente se lo llegas a dar. Yo en lo particular, reitero, mando como mixto todos los avisos y si no hay nada, si no se le pagó nada, pues así se queda. O sea, tampoco hay obligación de estar cada bimestre enviando avisos. Solo enviaría cuando haya un cambio, nada más. Y me gusta enviarlo como mixto porque me da flexibilidad, ¿no? Aunque sé que tal vez pasen 2, 3 años y no haya un monto variable por ahí, ¿no? Pero me da flexibilidad cuando se requiere. Por esa razón yo lo enviaría como mixto, aunque pues, es solo el PTU que no integra, solo prestaciones de ley que ya están integradas y que no habría cambio. Así. Perfecto, David. Bueno, antes de pasar a la última pregunta, ya está presentando en pantalla David los próximos encuentros que tendremos de este ciclo de webinars. Ya les dejé en el chat los links para que ustedes puedan registrarse a los siguientes que tendremos en el mes de febrero. El siguiente es el 9, o sea, el lunes,
que hablaremos a propósito de la Declaración Anual de Prima de Riesgos de Trabajo 2026. Entonces, también se viene muy fuerte ese tema. Ya está ahí la liga para que se inscriban a los que hacen falta y los que no, pues ya nos vemos el 9. Y el siguiente, que es con el que concluiremos el ciclo de webinars, es el de correcciones de CFDI de nómina para el 12 de febrero, que va a ser la siguiente semana igual, pero a finales. Entonces, ya están las ligas para que ustedes se puedan sumar y en los canales de Worky Community, que es el primer mensaje antes de las ligas de registro, ustedes se pueden notificar de esto y de estos y los siguientes eventos virtuales que vamos a tener, además de tener otros recursos virtuales. Perfecto, entonces ahora sí ya nos vamos con la última pregunta para ya ir cerrando. Bueno, antes dice Rocío Flores, gracias, todas las modificaciones las presento el 1 de cada mes para no estar enviando varios avisos al mes. Y pues sí, creo que estás muy bien anticipada, Rocío. Y dice Bien. Estela Bautista, para el caso de envío de variables, ¿es correcto utilizar el día primero del mes de inicio de bimestre para los ajustes o lo mejor sería ocupar el último día del bimestre para que también se incluyan los aniversarios de ese bimestre? Pregunta. Por ley debe ser el día 1, aunque tú puedes, y de hecho también yo lo recomiendo, que a la hora de hacer el cálculo de tus variables, también revises las fijas. Y si en el bimestre tienes algún aniversario, de una buena vez, te estás anticipando, pero te ahorras el que se te vaya a escapar por ahí a medio bimestre el no enviar el aviso. Entonces, yo sí soy partidario de adelantarme, obviamente se van a pagar unos literalmente centavos de más durante unos días, que a nadie le afecta y sí nos ahorra mucho más tiempo y trabajo administrativo. Entonces, en tus variables, revisa los dos, recalcula los fijos anticipadamente y, pues, reporta el variable y pues matas dos pájaros de un tiro. Excelente. Muy bien. Pues hemos llegado con la última participación de Karen. Dice, ojalá se pueda en algún otro espacio una capacitación del cálculo de salario base de cotización, cómo calcularlos. Gracias por la explicación muy clara. Y también Juan Carlos agradece Claro que sí. tu explicación, David. Pues listo, llegamos con 17 minutos de más, pero bueno, queremos aprovechar el espacio, la disponibilidad de David para contestar nuestras preguntas. Ya está en el chat la liga de registro para que ustedes nos puedan ayudar a compartir su feedback de la ponencia que tuvimos el día de hoy con David. También en pantalla ya le robé el control a David para que nos puedan dar su feedback. Por favor, nos encanta, ayúdenos con sus calificaciones para que nosotros podamos continuar generando estos espacios con David. A nosotros nos ayude mucho ver cómo optimizamos el tiempo, el espacio, el formato. Entonces, ayúdenos por favor de esa manera y por supuesto que vamos a seguirlos invitando a los siguientes eventos que tendremos con David. Por lo pronto, ya tienen ustedes en el chat los registros para el tema de la declaración anual de prima de riesgos de trabajo y correcciones de CFDI. Y pues no me queda más que agradecerles a ustedes y sobre todo a David por ayudarnos a compartir todo su expertise en los temas de nómina. David, muchas gracias. Mucho gusto, Alex. Saludos a todos. Muy buen día. Nos vemos el siguiente lunes. Hasta pronto.